Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal todas y todos? Bueno, pues es viernes, así que toca vídeo. Hace unas semanas comenzamos una serie. Esta serie empezó con una salida de fotografía callejera por las calles de Santiago, en la que os enseñaba cómo me colocaba, cómo interactuaba con la calle y con la gente y qué decisiones tomaba para tratar de conseguir fotografías interesantes. El segundo vídeo de esta serie fue la selección de las imágenes, es decir, una primera pasada para decir cuáles no quería conservar bajo ningún concepto, cuáles sí valía la pena conservar, y de esas, que eran bastantes menos, unas 40 si no recuerdo de 60, al final nos quedamos con 17 imágenes, que son las que yo creo que vale la pena que les dedique tiempo de revelado. Y ahí os preguntaba qué fotografías os gustaban más e incluso os preguntaba qué os pedían esas imágenes. Y he obtenido un montón de respuestas y hoy es el día en el que vamos a hacer el revelado de las fotografías que más os han gustado. Pero antes os quiero comentar los resultados, porque hice esta pregunta tanto en YouTube como en Instagram y los resultados fueron ligeramente distintos. Me parece bastante curioso. Si vemos las respuestas en YouTube, veis que hay 3 fotografías que destacan más que el resto, que son la fotografía 5, la 8 y la 3. De hecho, entre la 5 y la 8, ese anciano con el bastón, con la luz que le ilumina desde atrás, y la 8, esa pescadera en el exterior del mercado, pues empataron con un 17% de los votos en YouTube. Y después la tercera fotografía que más os ha gustado, con la mitad del porcentaje, con solamente un 9%, es la fotografía número 3, que es esa fotografía del pocillo. ¿Decís pocillo también? Bueno, de esa taza de café en la plaza de la Quintana. Así que YouTube, vuestras fotografías favoritas, la 5, ese anciano con el bastón, la 8, esa pescadera, y después, con bastantes menos votos, la número 3. Sin embargo, si nos vamos a Instagram, como veis, los votos están mucho más repartidos. Hay una fotografía que destaca por encima de las demás, que es la fotografía número 8, la de la pescadera en el exterior del mercado, mirando directamente a cámara mientras habla por teléfono, con ese punto rojo que hace que llame tanto la atención. Y después, a continuación, la número 10, que ni siquiera aparecía entre las más votadas en YouTube. Esta persona con el móvil y esa sombra que parece apuntar hacia él. Y después hay un cuarto empate, un cuádruple empate, entre la 4, la 5, la 6 y la 17. Fijaros, la 5 también era una de las favoritas en YouTube, sin embargo aquí ocupa el tercer puesto y además empatada con otras 3. Con la 4, la del sacerdote, la 6, la señora de la bolsa de plástico, y la 17, ese triángulo formado por la chica y los 2 chicos que esperan el paso de cebra y el perro mirando hacia atrás. Si hacemos el global y vemos todos los votos, YouTube más Instagram, bueno, pues la fotografía que consigue más votos es la 8, la de la pescadera, también es mi favorita de esta sesión. La siguiente es la 5, no es de las que más me gustan, aunque evidentemente la había salvado, así que es una fotografía que creo que funciona. Y después hay un doble empate entre la número 3, que sí es una de mis favoritas de esta sesión, la de la taza de café, y la número 10. Así que, bueno, yo os había dicho que iba a revelar las 3 fotografías que más os gustasen, pero bueno, dado que hay un empate en el tercer puesto, vamos a revelar tanto la 8 como la 5, como la 3 y la 10. Así que nos vamos delante de la pantalla. Por cierto, que antes de grabar este vídeo tuve que calibrar mi monitor porque hacía bastante que no revelaba fotografías. Las últimas fotos que subí a mi perfil en Instagram son de noviembre, con lo cual ya hacía bastante tiempo desde la última vez que me había puesto a revelar, aunque he seguido trabajando con el catálogo. Así que he tenido que calibrar mi monitor. Os dejo por aquí una tarjeta para que vayáis al vídeo donde explico este proceso, que es algo muy importante para que después reveléis vuestras imágenes con toda la confianza. Y ahora sí, sabemos qué fotografías queremos trabajarnos, el monitor está calibrado, vamos con el revelado de estas imágenes. Y ya estamos delante del ordenador, delante de las 17 fotografías que había seleccionado en el último vídeo, y tengo que hacer el revelado. Vamos a revelar, por tanto, la imagen 8, la 5, la 3 y las 10.
Pero voy a empezar por orden inverso. Voy a empezar por la 3, después la 10, después la 5 y después la 8. Muy importante pensar que a la hora de revelar nuestras imágenes no se trata tanto de todo lo que podemos hacer con el software de revelado, que en mi caso uso Lightroom, como qué le conviene a cada fotografía en concreto. Por eso os recomiendo que el primer paso sea mirar la imagen y decidir qué queréis hacer, qué queréis potenciar y qué queréis a lo mejor disimular o a qué le queréis restar peso visual. Antes de empezar a tocar la imagen es muy importante que os hagáis una idea de qué queréis conseguir con ella, cómo queréis que se interprete. Al fin y al cabo, cuando hacéis una fotografía buscáis una respuesta en el espectador. Esa respuesta se puede potenciar a través del revelado, pero para eso es muy importante, antes de empezar a tocar deslizadores, mandos y demás, que os preguntéis qué necesita cada fotografía en concreto. Vamos a ver, por tanto, la fotografía número 3, la selecciono en Lightroom, pulso E y la vemos a tamaño grande. Evidentemente, en mi opinión, lo importante de esta fotografía es la mesa y esa taza de café. Es lo que quiero que tenga más protagonismo en la imagen. Busco también si hay algo que, bueno, pues que aparte la atención de esa mesa, de lo que a mí me parece importante. Creo que no hay nada. A lo sumo, me molesta un poco esta pequeña mancha de cielo que hay en la parte superior. Es muy pequeña, llamadme puntilloso, a veces estas cosas me dan igual, otras veces me importan. Creo que es la única distracción que detecto. Creo que me gusta más que el cielo, que la parte superior de la fotografía sea completamente oscura. Y una vez que sé qué quiero potenciar, puedo empezar a trabajar. Pulso D y nos vamos al módulo de revelado. Aquí estamos. Bien, entonces el primer paso después de analizar, por tanto el segundo paso, es eliminar las distracciones. Si hay algo en la fotografía que aparta la atención del espectador y la vuestra de lo más importante, deberíais hacerlo antes de hacer los ajustes globales, que es el tercer paso. En este caso yo voy a pulsar R para recortar la imagen y voy a quitar un poco de la parte superior hasta que desaparezca esta pequeña mancha en el cielo, y ahora voy a mover el encuadre hacia la izquierda para que la parte izquierda y la derecha tengan aproximadamente la misma extensión sin las sillas principales. Pulso Enter. No veo ninguna distracción más. Si hubiese algo en el suelo, pues podría ser el momento de eliminarlo, pero en este caso en realidad no hay nada que me moleste. Después de eliminar las distracciones, que en este caso es un pequeño recorte, si fuesen manchas en el sensor podría ser el momento de eliminarlas también, llegan los ajustes globales. Fijaros que la exposición de esta imagen está bastante bien porque el histograma se extiende de izquierda a derecha y no se corta en ninguna de las dos partes. Si pulso J no hay ninguna zona de recorte, ni de sombras ni de luces. Así que lo único que voy a hacer ya son los ajustes globales, mirando toda la imagen. Voy a aumentar ligeramente el contraste, que es algo que normalmente mejora la fotografía, su presencia. Voy a dejar el histograma tal y como está. Voy a aumentar un poco la claridad. Fijaros cómo aumenta la textura en estas zonas aquí. Si hubiese distorsiones o si hubiese aberraciones cromáticas, también sería el momento de eliminarlas en la fase anterior, eliminar distracciones. En esta imagen yo no veo nada que me moleste. En cuanto a la intensidad, voy a aumentarla solo ligeramente porque no hay colores muy saturados en esta imagen, si acaso estos marrones de las sillas. Bien, curva de tonos, voy a aumentar ligeramente el contraste haciendo una pequeña curva en S, aclarando un poco las partes más claras de la imagen y oscureciendo las partes más oscuras. Una S muy suave. Normalmente complemento el deslizador contraste con una curva bastante sutil aquí. En cualquier momento, si pulso Shift S, puedo ver la imagen de partida. Fijaros cómo ha aumentado ya bastante el contraste y en general todo tiene más detalle y más textura. Antes, ahora. También puedo hacerlo pulsando Y para que me muestre simultáneamente la imagen de partida y la actual. En esta imagen no voy a toquetear los colores, creo que están correctos como están. Y estos serían los ajustes globales. Me parece que la imagen así ya ha ganado con un poco de contraste, un poco de claridad y una ligera curva de tonos que le da un poco más de fuerza. Y ahora tocan los ajustes locales. Recordad, primero
decidir qué vamos a hacer en la imagen, qué queremos potenciar. Segundo, eliminar distracciones, manchas en el sensor, cosas en el suelo si os molestan, a mí no me suelen molestar, un recorte. Si el horizonte está torcido y os molesta, eso también es una distracción, a mí generalmente no me molesta y no lo corrijo. Tercer paso, nos vamos a los ajustes globales, aquello que afecta a toda la imagen en su totalidad. Y el cuarto paso son los ajustes locales. Aquí es donde vamos a hacer que las partes más importantes de la fotografía para nosotros tengan más peso visual y aquellas que despistan, que distraen la atención, tengan menos. En este caso, fijaros, el fondo yo creo que está bastante desenfocado, si no también podría, si me molestase, podría oscurecer ligeramente la parte superior de la imagen, pero creo que no es necesario. Me voy a concentrar en la parte inferior y para eso lo que voy a hacer es coger un filtro radial sin ningún efecto, para lo cual doy doble clic en efecto y lo voy a extender en la parte inferior de la fotografía. Voy a pulsar O para que me enseñe la zona afectada. Fijaros, ahora mismo está afectando fuera de las sillas. Lo que podría hacer en este caso sería, por ejemplo, oscurecer esta parte de arriba de la fotografía para que tuviese más presencia la parte de abajo. Pero lo que voy a hacer es lo contrario. Voy a invertir. Voy a reducir un poco el tamaño para que afecte únicamente a las sillas. Voy a quitar O, que ya sé, ahora que ya sé cuánto se extiende, y lo único que voy a hacer es aumentar muy ligeramente las sombras en la parte de abajo para que tengan un poco más, para que esta parte sea más clara que el resto de la imagen y de esa forma atraiga la vista del espectador. Shift S para ver el punto de partida y vigilar que no me haya pasado. Bien, voy a aumentar también la claridad en esa parte. Ahora ya es un ajuste local, lo cual significa que esto que estoy haciendo afecta solamente a la parte sobre la que estoy trabajando. En los ajustes globales afectaría a toda la imagen. Y con esto yo creo que no voy a hacer nada más. Fijaros, Shift S, imagen de partida, imagen actual. Bien, creo que voy a acentuar todavía más la presencia de la mesa. Para eso, pulso el botón derecho encima de esto y duplico este filtro radial, pero le doy a invertir para que en el segundo me afecte en el exterior de la mesa. Y lo que voy a hacer es, ahora que sé que esta es la zona roja la que se va a ver afectada, voy a aumentar un poco el tamaño de esta zona, voy a bajar para que la parte inferior de las sillas no se vea afectada, aumento, fijaros que ahora solamente este efecto solamente va, o principalmente va a tocar la parte superior de la imagen. Pulso O para quitarlo y lo que va a hacer es ligeramente, lo que voy a hacer es bajar muy ligeramente la exposición para que todo aquello que no sea mesa esté más oscuro. Lo voy a dejar en menos 0,10. He aumentado la presencia de la parte inferior y ahora voy a oscurecer todo lo que no es mesa para que al final la atención se centre mucho más en la parte de abajo de la imagen. Shift S para ver el punto de partida. Fijaros cómo ahora la atención recae todavía mucho más en la parte inferior de la imagen, que es la que a mí me importa. Bien, y por último creo que voy a trabajar un poco más sobre la taza de café, pero muy poco porque no quiero que sea demasiado evidente que quiero que llame la atención. Lo que voy a hacer es, como esto ya tiene una forma libre, voy a usar un pincel de ajuste, pulso O para ver dónde estoy pintando, pinto encima de este pocillo, de esta taza. Fijaros, no estoy usando un flujo demasiado potente, 72, para que sea pues, el efecto un poco más sutil. Y ahora que ya lo tengo pintado como yo quiero, aumento muy ligeramente las sombras. No voy a aumentar la exposición porque es una taza blanca y si aumentase las sombras creo que sería demasiado evidente. Pulso Y para ver. Puedo aumentar todavía un poco más las sombras. E incluso voy a aumentar un poco la claridad. Hasta 15, incluso voy a ir un poco más arriba, 33. Fijaros cómo ahora tiene mucha más presencia esta taza que en la imagen de partida.
contraste. E incluso voy a hacer un poco de enfoque sobre esa parte. Y esta es la imagen una vez revelada. Como veis, no hago muchísimas cosas. Básicamente elimino distracciones, hago ajustes globales, hago ajustes locales y con esto la fotografía está terminada. El quinto y último paso sería terminar la imagen. Básicamente es aplicar un enfoque y si hace falta reducción de ruido. En este caso voy a cerrar este panel, me vengo a detalle, me voy a la parte más importante de la imagen, que es esta, que es la que debería estar nítida, y voy a aumentar ligeramente el enfoque hasta aproximadamente 50. Voy a dejar radio y detalle como está y voy a aumentar máscara hasta que solamente se vean afectados los bordes. Por ejemplo, aquí. Evidentemente las piedras se ven afectadas porque tienen textura, las piedras del suelo, pero en cuanto a la mesa me interesa que se vea afectado únicamente la taza. Y aquí tenéis la primera fotografía, la fotografía número 3, antes y después. Y esta es la fotografía, la versión terminada de la fotografía número 3. Ahí tenéis el punto de partida y la fotografía después del revelado. Vamos con la imagen número 10. Imagen número 10, la selecciono, pulso D y de nuevo lo mismo, el análisis. ¿Qué me interesa en esta fotografía? Me interesa destacar la presencia de esta persona de aquí, que está con el móvil en las manos, y también me interesa llamar la atención sobre la forma de las sombras. Me parece que es muy interesante esa especie como de zigzag que hacen las sombras en el suelo. Y también quiero que estos chicos aquí, en los que al principio no me había fijado, tomen un poco más de protagonismo. Como están desenfocados, eso va a tener que ser necesariamente aumentando un poco la exposición. Veo si hay alguna distracción, creo que no hay ninguna distracción, así que una vez que sé qué es lo más importante para mí en esta fotografía, pulso D y me voy al módulo de revelado. Aquí estamos, abro este panel y empezamos con las distracciones. ¿Hay alguna distracción? No, creo que el encuadre es correcto. Si recorto me voy a quedar sin espacio por aquí, así que nada, vamos directamente a los ajustes globales. La exposición es correcta, pero se puede llevar un poco más hacia la derecha. Fijaros que tenemos un poco de espacio aquí, así que voy a arrastrar todo el histograma hacia la derecha. Fijaros que si pulso J me aparece una pequeña zona de recorte en las sombras aquí, pero bueno, es muy pequeña, así que no me preocupa demasiado. Muevo un poco más, ya está. Ahora aumento ligeramente el contraste de la fotografía hasta 20 para que estas sombras tengan un poco más de peso. Fijaros cómo el histograma se estira y ahora las zonas claras son más claras y las oscuras más oscuras. Voy a oscurecer ligeramente las sombras y voy a aumentar la claridad. Por cierto, no recordé decíroslo, pero si, por ejemplo, notáis que la temperatura de color no es la adecuada, eso también se puede considerar una distracción y yo lo haría antes de hacer los ajustes globales, aunque esté dentro del panel básicos, como veis aquí en temperatura. Bien, ahora con estas sombras nos podemos ir todavía más al extremo, pero yo normalmente me conformo con aplicar una curva de tonos bastante sutil, así que me voy a ir. Voy a oscurecer ligeramente las sombras, eso sí, pero tampoco voy a llevarlas completamente a negro. Fijaros cómo aquí todavía tenemos detalle. Pero esto depende de gustos. A mí me gusta que las sombras sean negras, pero tampoco me gusta verlas irreales. Así que me voy a quedar aquí. No voy a aumentar mucho la parte superior de la curva porque los blancos están al límite, como veis. Punto de partida de la imagen. Fijaos que ahora es una imagen mucho más contrastada, tiene más garra. Perfecto, pues ya tenemos los ajustes los ajustes globales, ahora toca los ajustes locales. Hay dos zonas en esta imagen que yo creo que vale la pena destacar. Una es la persona de la izquierda y la otra zona son estos chicos de arriba. Voy a empezar por ellos. Como es una zona con una forma irregular, voy a coger un pincel, voy a dejar un flujo de 80 aproximadamente. Voy a
escoger O para que me muestre de dónde pinto y voy a pintar esta zona de aquí. Y voy a probar a aumentar ligeramente las sombras. Así, esto es. Pinto toda esta zona. Quito O para ver la imagen. Fijaros que están completamente fuera de foco. Están ligeramente distorsionados, pero como consecuencia del objetivo, pero realmente no me molestan. Si esto os molestase, podéis corregirlo en transformaciones de lente, correcciones de lente, perdón, que está aquí. Pero a mí realmente no me molesta esta ligera inclinación de la parte superior. Voy a parte de arriba, donde he pintado. Esa es la zona que se va a ver afectada por el ajuste local. Podría aumentar la exposición, pero creo que se va a notar demasiado, así que voy a aumentar las sombras hasta aquí y voy a bajar ligeramente el contraste. Fijaros, si puse Y me enseña esa zona antes y después. Yo creo que con esto es suficiente para que tenga más peso en la imagen. Y. Punto de partida, imagen actual. Y ahora me voy a pintar un nuevo pincel de ajuste, voy a reducir bastante el tamaño y voy a aumentar un poco la presencia de esta persona de aquí. En concreto voy a pintar sobre él, sobre las zonas más claras. No me voy a centrar en la chaqueta porque me parece que no tendría sentido que esa chaqueta, si está cerca del negro, ganase detalle. Así que me voy a centrar en estas partes de aquí. Pinto con un pincel, como veis, con un borde fino. Si me salgo, simplemente pulso Alt y borro fuera. Lo bueno del Lightroom es que no tienes que ser tremendamente preciso. Aquí voy a pintar también ligeramente sus manos, un poco más pequeño el pincel. Aquí. Esto es. Y también ligeramente un poco mejor su cabeza para alcanzar todo su cabello. Bien, y ahora voy a mover el pincel, voy a mover el ajuste del pincel, pero lo voy a hacer viendo toda la imagen. Voy a quitar O y lo voy a hacer viendo toda la imagen para que este efecto no sea demasiado exagerado. Voy a aumentar muy ligeramente sombras y voy a aumentar claridad. Pulsamos Y para ver la fotografía antes y después. Fijaros como el cambio es bastante sutil, pero se nota. Voy a aumentar un poco más las sombras, muy poco más, y un poco más claridad. Ahí lo tenemos. Perfecto. Bueno, no perfecto, pero no buscamos la perfección. Y con esto yo daría por terminada la fotografía en cuanto a los ajustes locales y los anteriores, los globales. Fijaros, imagen de partida, imagen actual. Fijaros cómo cambia la presencia de la parte superior, sobre todo que es la que está rodeada de zonas más oscuras. Solamente faltaría ir a detalle, aumentar la imagen en la zona más relevante, que en este caso es él, y aumentar la cantidad de enfoque, pulso Alt para quitar el color y ver únicamente la textura. Fijaros en la cara y las manos, es aquello que debería llamar más la atención. Y ahora aumento máscara, y en este caso voy a dejar la máscara con un valor más pequeño que antes porque creo que su pelo y también la pared debería tener bastante nitidez. Ahí. Ya la tenemos. Y con esto yo daría por finalizada también la imagen número 10. Os la voy a mostrar. Os la voy a mostrar al lado de la imagen de partida, que es esta. Como veis, ha ganado bastante contraste y aquellas zonas que me parecían más relevantes ahora tienen más peso en la fotografía.
Seguimos. Voy a marcar las dos imágenes que he revelado con una etiqueta. La voy a poner un color azul. Y vamos con la imagen número 5, que es esta de aquí. Usamos E y la vemos. De nuevo una imagen en la que va a ser muy importante cómo tratemos las sombras. Las podemos llevar completamente a negro o por el contrario podemos conseguir que haya un cierto detalle. Lo que está claro es que a mí lo más relevante de esta fotografía me parece el perfil de esta persona y cómo se separa del fondo. Después caben distintas interpretaciones. Podemos considerar que esto es una distracción, alguien lo comentaba en los comentarios de hasta qué punto esa iluminación navideña despistaba. A mí no me molesta, además como está iluminada por el mismo rayo de luz que la persona, me parece que incluso aporta un detalle interesante en el cielo. Primero, análisis. ¿Qué es lo más importante de esta imagen? Para mí, este perfil de aquí. Lo demás, creo que lo de las sombras voy a probar a llevarlas al extremo o dejarlas con un poco de detalle. Distracciones no encuentro ninguna. Fijaros, hay una señal aquí, que normalmente las señales son elementos que distraen mucho porque están pensadas para atraer la atención, pero como están las sombras, no me molesta. Así que una vez que sé lo que quiero destacar, que es la presencia de este perfil, y que sé que no hay nada que tenga que bajar su peso visual, pulso C. Distracciones, creo que ninguna. Como máximo podría probar a quitar un poco de encuadre por la izquierda porque quizás no aporta tanto espacio negro, así que lo voy a llevar hasta aquí. Así a la vez consigo que esta persona tenga más peso en la imagen. Como veis, tampoco me gusta recortar mucho. Me suele interesar que la fotografía sea lo más parecida a la toma inicial. Enter, ya tenemos la fotografía. Yo creo que gana, sobre todo más que por el espacio que hay aquí, por lo que hemos dejado a este lado. Hay menos zona oscura, sin nadie. Vamos por tanto al panel básico y lo primero que vamos a hacer, analizamos el histograma. Fijaros cómo las luces ya están al límite. Si empieza a aumentar la exposición, probablemente se acabe recortando el histograma. Así que lo que sí voy a hacer es probar a aumentar las sombras, aumentar la exposición de las sombras, a ver si quiero recuperar ese detalle. Fijaros hasta dónde puedo ir, hasta prácticamente que se vea lo que había en las sombras, pero creo que voy a hacer lo contrario. Creo que voy a oscurecerlas para que sea lo que a mí me interesa, lo que más funcione en esta imagen, que en este caso es este perfil. Fijaros, aparecen zonas completamente negras, pero no me molesta, sigue habiendo detalle y no todo aquello que está en sombra es simplemente una mancha negra. Voy a bajar muy ligeramente los negros. Fijaros, en cuanto bajo, todas estas zonas se convierten en manchas completamente negras. Voy a quitar el aviso. Bien, lo voy a dejar justo aquí. Podría seguir bajando los negros. Mirad, voy a dejar a -4, pero vamos a probar qué pasa si me lo llevo. Pues puedo conseguir esta exposición, puedo conseguir esta fotografía en la que en este caso sí creo que esto es una distracción porque sale ahí como de la nada, pero fijaros, podría reducir la presencia de esta persona a un borde de luz, pero me parece un tanto efectista. Creo que no se ve natural y pues no me gusta, así que lo voy a dejar como estaba, que era -5. Aumento un poco el contraste porque ya es una escena bastante contrastada porque la luz venía en dirección a la cámara. Ahí estamos. Y en curva de tonos lo voy a hacer también, pero con mucho cuidado. Voy a oscurecer solamente los tonos medios. Fijaros como aquí hay detalle y hay muy pocas zonas en las que los negros estén completamente empastados. Pulso J para verlo y son básicamente su pantalón, que es oscuro, la máscara y los escaparates, pero en el suelo sigue habiendo detalle. Bien, con esto ya están los ajustes locales y lo siguiente que nos toca es los ajustes locales. He dicho los globales, con esto están los globales y ahora nos tocan los ajustes locales, que esencialmente creo que los tengo que limitar aquí, si acaso. No, eso lo voy a dejar como está. Esta zona de aquí. Pincel de ajuste, pinto sobre esta zona, pulso O para que me muestre lo que está pintando. Creo que necesito un pincel un poco más duro.
Así que comando Z, un poco más de flujo, 90, más pequeño y desvanecer un poco menor, ahí. Pulso O para ver dónde estoy pintando y delimito esta zona justo donde hay un borde de luz que separa a esta persona del fondo. Podría borrar esta zona, pero fijaros, el fondo es tan negro que no voy a conseguir una gran diferencia. No voy a pintar aquí porque creo que es prácticamente blanco, pero sí voy a pintar aquí. Así. Eso es. Me voy a limitar a esta parte. Voy a dejar las zonas más claras sin pintar. Y fijaos, no me importa si pinto fuera porque realmente como es negro, pues no se va a notar casi ninguna cosa que haga. Quito O y lo que voy a hacer aquí es aumentar bastante la textura. Voy a pulsar Y para ver cómo era el punto de partida. Fijaros, ahora esto tiene más textura que antes. Puedo ir incluso, voy a probar a hacerlo con claridad. Sí, es claridad el ajuste adecuado. 70. Fijaros cómo ahora esta zona tiene más presencia que antes respecto a la fotografía. Otra cosa que podría hacer en esta foto, si quisiese, sería, como un ajuste local, sería aumentar la exposición de la cara. Voy a aumentar un poco el tamaño de la fotografía. Mirad, esta cara yo la puedo aclarar. Simplemente cojo un pincel de ajuste. Voy a aumentar sombras porque exposición se notaría demasiado. Voy a coger un pincel un poco más grande y un poco más suave. Y voy a pintar en esta parte de aquí. Fijaros cómo puedo hacer que se vea mucho más de su cara y de su gesto. Aquí sí que como estoy pintando cerca de tonos medios, sí que me conviene no pasarme. Así. Eso es. Aquí la máscara, la verdad es que no va a haber una gran diferencia. Fijaros, yo ahora puedo aumentar la exposición hasta que esta cara se vea. Y puedo aumentar, he aumentado sombras, puedo aumentar incluso ligeramente exposición. Esto ya depende de vosotros. A mí no me gusta el efecto, me parece que es demasiado efectista, que se nota que esa cara, teniendo la luz de atrás, no puede tener esa luz. Y en mi caso, prefiero evitar este tipo de recursos, pero sería un ajuste local también. De hecho, voy a hacer lo contrario, voy a oscurecer un poco su cara, para que no se note tanto. Voy a probar cómo queda. Nuevo pincel, pinto aquí. Y lo que voy a hacer es bajar sombras hasta 30. Voy incluso a ir un poco más allá. Voy a bajar las sombras hasta 50. Creo que de esa forma lo que consigo es que el borde destaque todavía más porque no hay una cara a la que mirar. Así que en mi caso yo lo voy a dejar así. Y ya por último, simplemente el detalle. Me fijo en la zona más relevante, que es este borde de aquí. Pulso Alt para no ver el color, sino únicamente la textura. Aumento enfoque hasta 55 y la máscara me la llevo hasta que solamente haya enfoque en el borde y en el suelo. Creo que es aquí. Y de nuevo tenemos una fotografía acabada, punto de partida y punto final. Como veis, en esta fotografía no se nota una gran diferencia, salvo que nos fijemos en los detalles, que son esta textura, fijaros como aquí tiene más peso, y también el suelo, que también tiene más peso. Volvemos a la galería, bandera color azul, y nos vamos por la última fotografía, que es la fotografía número 8. La selecciono D. Y de nuevo, antes de tocar nada, el análisis. ¿Qué es importante para mí esta fotografía? Esa mirada a cámara, esas sombras del fondo, ese patrón que se repite en la pared. El azul me gusta y me gusta mucho ese rojo. Distracciones. Bueno, podría considerar que esto es una distracción, esto que hay en el suelo aquí, que esto es una distracción, pero me parecen que forman parte del lugar, así que no me voy a molestar ni en eliminarlas. Y una vez que sé qué quiero destacar, la presencia de ella
y el color rojo y el azul y esas sombras en la pared, me pongo a trabajar, pulso D y abrimos el panel básicos. Como os decía, lo primero serían distracciones. Creo que no hay ninguna distracción. Podéis considerar que esto de aquí es una pequeña distracción, pero yo creo que no. Y el coche, yo creo que el coche tampoco es una distracción, sobre todo cuando oscurezcamos las partes más oscuras de la imagen va a desaparecer. Así que ajustes locales, la exposición es bastante correcta, fijaros tengo un poco de margen a la derecha en las luces, así que voy a aumentar esta parte de aquí para llegar hasta ahí. No voy a tocar el resto porque me gusta donde están las sombras. Aumento el contraste hasta llegar a 10 más o menos. Aumento la claridad, que es algo que siempre mejora el aspecto general de una fotografía, hasta 20. La vigilo a ella porque es la parte que me parece más relevante. Vuelvo aquí. Muy bien. Intensidad. Sí que voy a aumentar intensidad porque intensidad respeta los colores que ya son bastante saturados. Y después seguramente trabajaré el rojo por separado. Imagen de partida, imagen actual. Fijaros, ha ganado bastante. Y ahora curva de tonos. Curva de tonos. Voy a oscurecer las partes, la parte media de la imagen. Fijaros cómo los tonos medios se vuelven más oscuros. Imagen de partida e imagen actual, pero sin llegar a que los negros se conviertan en completa o las sombras se conviertan en un negro sin detalle. Y fijaros cómo ahora con esto el coche ahora ya tiene mucho menos peso en la fotografía. Podría oscurecer localmente esta zona, pero no me parece necesario. Creo que ya está bien, tiene detalle, se nota el detalle del suelo y estos oscuros sin llegar a ser artificial, que creo que es bastante importante. Y ahora sí que voy a hacer un pequeño ajuste con el panel color, que es, voy a ir a la zona de saturación, me voy a ir a esta zona de la imagen y voy a, con el selector, escoger este rojo y pulsar hacia arriba para que los rojos, todos los rojos de la imagen, que básicamente están ahí, tengan mayor saturación. Y en cuanto al azul, lo que voy a hacer es ir a luminancia y voy a decir que sea un poco más oscuro, pulsando y bajando el deslizador. Imagen de partida, imagen actual. ¿Por qué he oscurecido el cielo? Porque creo que la zona de interés es ella y no quiero que esto sea una mancha azul, pero no quiero que sea una mancha azul muy brillante para que nuestra vista no se vaya a la esquina superior derecha de la imagen. Y con esto yo creo que los ajustes globales ya están. Si hay que hacer algún ajuste local en esta fotografía es esto a vuestra discreción. Ocultar el coche a mí no me hace falta y destacarla a ella. Yo creo que a ella sí que la podemos destacar y la imagen va a ganar. Así que lo que voy a hacer es hacer un filtro radial centrado en ella. Voy a hacer así para que me muestre qué zonas estarían afectadas y ahora puedo trabajar o bien en ella o puedo trabajar fuera de ella. Y creo que lo que voy a hacer es trabajar fuera de ella y voy a bajar ligeramente las sombras para que la zona de la imagen donde se encuentra tenga más presencia. Yo creo que con esto puede ser suficiente. Y, fijaros como ahora la zona exterior al filtro radial es un poco más oscura porque he oscurecido las sombras. Se nota sobre todo, si os fijáis, en el suelo. Fijaros como aquí el suelo es mucho más oscuro que aquí. Y con esto creo que ajustes globales y ajustes locales solucionados. Nos faltaría únicamente venir a la zona más relevante de la imagen, pulsar en detalle y aumentar un poco el enfoque. Me voy a ir hasta 45 y ahora aumento máscara hasta, yo creo que por aquí, 90.
Y con esto tenemos también la imagen número 8, que ha sido claramente la favorita de esta votación. Y de nuevo volvemos aquí, ponemos etiqueta azul. Le decimos al Lightroom que nos enseñe únicamente las fotografías sobre las que hemos trabajado. Y aquí tenéis la versión final de las 4 imágenes una vez que las hemos revelado. Recordad un proceso que comienza siempre por el análisis. ¿Qué puede mejorar esta fotografía? ¿Qué tengo que hacer antes de empezar a hacer? Después, eliminar distracciones, ajustes globales para mejorar el aspecto general de la fotografía, ajustes locales para llamar la atención sobre lo que más os importa y distraerla del resto, y por último, el acabado. Y ya estaría. Con esto hemos revelado las 4 fotografías que más os habían gustado de esta sesión de fotografía callejera en Santiago de Compostela. 2 de ellas también son mis favoritas, las de la taza del café y la de la pescadera. Y las demás las dejaré reposar para ver si en algún momento creo que merecen la atención que les damos con el revelado digital. Muchísimas gracias, estoy deseando saber qué os ha parecido, qué os parece el proceso, qué os parece el revelado que he hecho en estas imágenes y si vosotros hubieseis hecho cosas diferentes. Ahí tenéis los comentarios para contarme qué pensáis. Nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo. Mientras tanto, sabéis que me encontráis en jbarros.com y dentro de jbarros.com en el Club de Fotografía Callejera, donde tenemos un curso completamente dedicado, 28 vídeos, sí, si no me equivoco, enteramente orientados al uso de Lightroom y a sacar todavía más de vuestras fotografías. Muchísimas gracias por estar ahí. Nos vemos muy pronto.